Bueno, mi nombre es Carolina Comaleras, soy licenciada en obstetricia de la Universidad de Buenos Aires, soy integrante de la Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir y de la campaña por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Bueno, la situación de los derechos sexuales y reproductivos en la Argentina es una situación preocupante porque ha habido a lo largo de toda nuestra historia y aún la más reciente, a pesar de todo un marco jurídico que respalda los derechos sexuales y reproductivos, una violación sistemática a los mismos. Podemos hablar desde el acceso a los métodos anticonceptivos, los que son habitualmente usados por las mujeres, hasta aquellos de una decisión un poco más pensada, como puede ser, por ejemplo, una ligadura de trompas o una vasectomía. Fue necesario una ley que le pudiera garantizar a las mujeres un acceso a la ligadura de trompas en el ámbito de la salud, ya sea pública o privada, sin que tuviese la autorización de su marido, de un juez o de un médico. Esto fue así porque durante años aquellas mujeres que querían ligarse las trompas, porque tenían ya decidido que no querían tener más hijos, andaban por los tribunales dando vueltas con sus panzas a cuestas, buscando que un juez que no las conocía, que no tenía idea de lo que significaba para esa mujer este embarazo, autorizara una práctica que tenía que ver con su propio cuerpo. Aún así, con esa ley que ya tiene 10 años, todavía hay lugares en nuestro país donde esas mujeres no acceden porque desde el sistema médico fundamentalmente se piden requisitos que la ley no los pide. Por ejemplo, que tenga más de 30 años, que tenga más de 3 hijos. Incluso todavía hay lugares donde le preguntan qué opina su pareja, si está de acuerdo o no con la ligadura de trompas. También pasa lo mismo con los varones. Eso es también lo que nos plantea hasta dónde la violación de los derechos sexuales y reproductivos también afecta a los varones. Varones que han ido a efectores públicos a solicitar la vasectomía y la pregunta es la misma, o los comentarios son los mismos que les hacen a las mujeres. Sos una persona joven, mirá qué buena pinta que tenés, el día de mañana vas a querer tener más hijos y no vas a poder. Es decir, obstáculos como para impedir una práctica que tiene que ver sencillamente con un deseo que es no querer tener más hijos. Y eso forma parte de los derechos de cada persona. En relación a los anticonceptivos, históricamente ha sido un gran problema en nuestro país. En el último gobierno de Perón fue famoso un decreto que prohibía la venta de anticonceptivos en nuestro país, prohibía hablar de anticoncepción. Ese decreto recién se derogó durante el gobierno de Alfonsín y a partir de ahí empezaron a aparecer las cuestiones vinculadas a los derechos de las mujeres a la anticoncepción, que costó muchísimo instalarlo, sobre todo en los efectores públicos, porque en el sector privado era un poco más fácil el acceso, luego de esta derogación de este decreto, poder comprarlos. Pero en el sistema público era muy difícil. Recuerdo anécdotas de profesionales de la salud de acá mismo de Paraná, que decían que armaban consultorios dentro de los servicios con las muestras gratis que conseguían de los laboratorios para poder entregarle anticonceptivos a las mujeres que los pedían. Toda una cuestión que además era como algo hecho medio como a escondidas porque todavía no estaba tan instalada esta cuestión. Luego, con la ley de educación sexual, la ley de salud sexual y reproductiva que se sanciona en nuestro país, donde se garantiza el acceso a métodos anticonceptivos en el ámbito público en forma gratuita. Tardó muchísimo en instalarse, costó mucho instalarla. Hay provincias que aún hoy, como Tucumán, por ejemplo, no está adherida a esa ley. Y eso ha significado distintas cuestiones en relación al acceso. Requisitos que se piden que no están en ningún lado. Edad de las mujeres, como para pedir o acceder a un método anticonceptivo. Que no haya, se terminó, no hay más, no tenemos, entonces queda esa anticoncepción en la nada. La cuestión también en simultáneo y paradójica, que en el ámbito
privado, las mujeres pueden ir a una farmacia y comprar un anticonceptivo sin receta. Y ahí hay claramente un negocio atrás de los laboratorios. Por lo tanto, siempre les digo yo a las mujeres, el acceder a si no conseguiste en el centro de salud, guarda la caja, porque si por algún motivo no hay, podés ir a una farmacia y pedir un anticonceptivo con la misma hormona y comprarla más barata porque son todas iguales. Porque ahí hay un negocio de los laboratorios en esto de la caja, el marketing, las de flores, la mariposa, los colores, lo que hace que encarezca el mismo anticonceptivo que aquella cajita que sencillamente no tiene nada y tienen el mismo efecto. Hay un negocio atrás de eso y hay una venta libre, claramente, no piden la receta. También esa ley incorpora la cobertura de las obras sociales. Esto muchísimas mujeres no lo saben, porque una cuestión que también es básica en relación a esto es la información. ¿Qué información tienen las mujeres que tienen obras sociales o prepagas? ¿Cuánta información tienen para saber que con una receta médica van a la farmacia y ese anticonceptivo debe ser entregado sin pagar extra? Porque la cobertura de las obras sociales debe ser del 100%. Sin embargo, esto la mayoría de las mujeres no lo saben. Hay muchas obras sociales que se regulan ellas mismas de otra manera, entonces cubren un porcentaje de lo que cuesta la pastilla, pero en definitiva la ley tampoco se cumple en su totalidad. Entonces tenemos un sistema público, de salud pública, de efectores públicos que garantiza en la teoría el acceso gratuito a un método anticonceptivo, pero también está atravesado ese sistema por creencias de los propios prestadores, por tabúes, por mitos. Uno de los mitos que más claramente se ve en estas cuestiones es el acceso a la anticoncepción de emergencia, que ya está demostrado científicamente hace muchos años que es inocua, que no trae problemas a la salud, como tantas veces hemos escuchado personas que dicen que eso no se debe usar 2 veces, que solo se puede usar 2 veces en el año porque puede traer problemas. Hoy ya la Organización Mundial de la Salud y otras tantas entidades científicas han dicho, comprobado con evidencia científica que no es cierto, que la anticoncepción de emergencia es precisamente para las situaciones de emergencia, que no es un método anticonceptivo regular, pero que luego del uso hay que orientar e informar a esa mujer, a esa joven, que consulte para implementar una anticoncepción regular para no volver a pasar por una situación como una situación de emergencia. Entonces estas son cuestiones que están profundamente instaladas en nuestra sociedad, porque somos una sociedad que estamos más dispuestos a poner barreras que a poner facilitadores, digamos así, para que las mujeres accedan, porque tenemos más cuestiones vinculadas a la sanción de la sexualidad de las mujeres y entonces nos creemos en algunos efectores como los dueños de la palabra, los dueños de la verdad, decir lo que las mujeres tienen que hacer, ¿no? Como seguir siendo tuteladas por otro, por otra, que desde un lugar de micropoderes a veces, o de un poder instalado, nos tienen que decir lo que tenemos que hacer. Y en ese contexto, hoy en día, son muchas las mujeres, niñas, adolescentes y mujeres adultas que tienen dificultad todavía hoy para acceder a un método anticonceptivo, que claramente está haciendo referencia a esa mujer a que no desea tener un hijo. Entonces, cuando esa mujer queda embarazada sin planificarlo, sin buscarlo y está usando un método anticonceptivo, nos está diciendo sencillamente que no quiere tener un hijo, y si ese método anticonceptivo falla y queda embarazada, nos posicionamos ahí frente a una cuestión que es un embarazo no deseado, no planificado, no buscado, no aceptado. ¿Cuál es la opción que tiene esa mujer? La opción son 2. Una es continuar con ese embarazo, que en muchísimas situaciones son lo que se denomina maternidad forzada, que está muy vinculado en niñas, adolescentes y niñas menores de 15 años a situaciones de violencia sexual, que han quedado embarazadas producto de una violación y por el contexto social o familiar son obligadas a continuar con ese embarazo.
aún con todos los riesgos que eso tiene para la salud de esa niña, o la interrupción del embarazo. Y ahí es donde se abren otros aspectos que tienen que ver con una interrupción segura, para no arriesgar su vida o su salud, o la interrupción insegura, que tiene que ver con lo clandestino, donde claramente se pone en riesgo la vida y la salud de las mujeres, y eso queda reflejado en las estadísticas que tenemos de mujeres muertas por aborto. Entonces, la cuestión es, en nuestro país los derechos sexuales y reproductivos están garantizados en leyes. Incluso nosotros en Entre Ríos, en nuestra Constitución provincial, el artículo 20 hace clara referencia al respeto por los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Y aún así, todavía hoy, hay infinidad de cuestiones que tienen que ver con nuestra cultura, que tienen que ver con la falta de educación sexual integral, que tienen que ver con mitos y tabúes que hacen que las mujeres no tengan el acceso garantizado tan plenamente como sí lo establecen leyes que están absolutamente vigentes en nuestro país. Hoy la Argentina tiene, por ejemplo, una cuestión que se considera un problema de salud pública, que es la tasa de embarazo adolescente en nuestro país. ¿Qué quiere decir esto? Que mujeres menores de 19 años tienen un hijo. A mí me cuesta decir que son madres, porque yo creo que la maternidad es un vínculo que se construye, que no viene dada solo por tener un hijo. Esas mujeres han parido un hijo. Esas mujeres en nuestro país, en nivel nacional, la tasa que se mantiene desde hace muchísimos años es del 15%, a veces un poquito más, a veces un poquito menos, un promedio de 15%. En nuestra provincia esa tasa asciende al 26%. Y de esa tasa, es decir, hay un promedio aproximado de 110.000 mujeres menores de 19 años que han tenido un hijo en nuestro país. Está estudiado, está analizado y está presentado en estadísticas oficiales que de esas mujeres, 70% de esas mujeres no estaba buscando quedar embarazada, no estaba planificando tener un hijo. Eso se llega a ese resultado cuando la consulta, la encuesta se hace luego de que ha tenido su hijo. Se le pregunta si estuvo buscando, y el 70% dice que no estaba buscando tener un embarazo. Son embarazos no deseados, muchos de ellos a lo mejor continuaron con aceptación y otros no, continuaron porque el mandato estaba puesto de que había que continuar con el embarazo. Pero son no planificados. Entonces ahí, ¿qué pasa? Ahí es donde encontramos las cuestiones de las interferencias que hay en el acceso a los métodos anticonceptivos. En función de esta problemática, hay hoy en día, ya puesto en todos los efectores de salud, el acceso a métodos anticonceptivos de larga duración, que son dos fundamentalmente. Uno es el DIU, el dispositivo intrauterino, otro gran tema cargado de mitos, de creencias que se repiten de generación en generación, que es abortivo, cosa que no es cierto, que se encarna, que el bebé va a nacer con el DIU enganchado en la cabeza, es decir, que te produce cáncer, es decir, cuestiones que se han instalado y se han ido reproduciendo con mucha más fuerza que la evidencia científica. Eso es llamativo. El acceso a un DIU hoy en día en los hospitales públicos y centros de salud es gratuito. Por supuesto, con determinadas condiciones que hay que tener al momento de la colocación, pero eso no son barreras, sino condiciones ideales para la colocación del DIU. Y en el ámbito privado, ese mismo DIU, que es el mismo DIU que se coloca en el ámbito público, tiene un costo, que no solo lo cubre a veces la obra social, como debe ser, sino que además se le agrega honorarios médicos. Y eso varía infinitamente entre cifras que a veces son accesibles y otras no. Sin embargo, las mujeres que concurren al nivel privado no saben que es el mismo DIU que en el ámbito público se lo pueden colocar. Y eso tiene que ver claramente con una desigualdad también. En relación al otro método anticonceptivo de larga duración, es lo que hoy se llama implante subdérmico.
Es una varilla de plástico de 4 centímetros que se coloca debajo del brazo, debajo de la piel, y tiene una acción de una efectividad de 3 años que permite la liberación lenta de una hormona hacia la sangre que va a actuar directamente a nivel del ovario, impidiendo la ovulación como efecto principal. Este método anticonceptivo hoy está disponible en los efectores públicos para toda la población adolescente, menores de 19, es decir, entre 10 y 19 años, que es lo que se considera la adolescencia. Hoy en día se ha extendido hasta los 24 años, dada la cantidad de mujeres que hay jóvenes que ya tienen 1, 2, 3 hijos, y esta es una forma de garantizarle 3 años de efectividad anticonceptiva. También el implante, a pesar de ser un método relativamente nuevo en nuestro medio, ya tiene toda la carga de mitos y creencias que se han instalado que hacen que las jóvenes no quieran acceder porque les dijeron que va a aumentar de peso, porque les produce un sangrado distinto a lo largo de los meses. Y yo quiero decir en este sentido que todos los métodos anticonceptivos tienen alguna situación particular que es lo que llamaríamos los efectos secundarios o esperados. Pero en la medida que haya una buena consejería previa, donde uno le pueda decir a esa joven, mira, puede pasar esto, puede pasar esto, puede pasar esto, puedes tener pérdidas, puedes tener mucha, puedes tener poca, podés no tener más menstruación durante un tiempo prolongado y eso no es un problema. Puede ser que aumentes 1 kilo a lo largo de un año, siempre analizando ver cuál es la dieta también de esa persona. La aceptación del método es totalmente diferente, así esto viene como una imposición de decirle a vos hay que ponerte esto porque es lo mejor para vos. Lo principal es la adherencia al método, el uso continuo de esa persona y que esa persona sienta que está confortable su vínculo con el método anticonceptivo, para que lo siga usando. Hoy en día todavía tenemos, y derribar esos mitos cuesta mucho, porque esta cuestión de la creencia, ¿no? Como que es más fuerte lo que me dijo mi prima, mi amiga, la hija de fulana, ante la información que uno le pueda dar desde el punto de vista científico. Entonces, y que está corroborada, por supuesto. Entonces, derribar esos mitos es todo un trabajo que hay que hacer. Y para eso hay que estar también formados, porque si uno no, si los profesionales, como hay desgraciadamente profesionales que reproducen esos mitos, claramente estamos expulsando a las jóvenes que quieran evitar un embarazo, las estamos expulsando del sistema de salud con información descalificada, las estamos expulsando poniéndole barreras para el acceso a un método anticonceptivo altamente efectivo. Entonces, la capacitación de los equipos es fundamental, dejar de lado las creencias personales es fundamental, y que la información que llegue a las usuarias de todas las edades sea la información científica, la información corroborada que pueda permitirles el acceso a un método anticonceptivo, en este caso de larga duración. El implante tiene una efectividad de 3 años, el que estamos usando en nuestro país. El DIU tiene una efectividad de hasta 10 años, con controles periódicos. Pero claramente además son reversibles, es decir, que esa mujer, si en algún momento, mientras está usando el método anticonceptivo, decide que quiere buscar un embarazo, se retira el método y rápidamente recuperan su fertilidad. Entonces, esto también tiene que ver con la información, con la educación sexual integral y con el empoderamiento de esas mujeres de saber qué cosas pueden usar para satisfacer su deseo de ese momento, que puede ser no querer tener un hijo. Y eso nos parece que debe ser como en lo que hay que trabajar como sociedad, en los espacios públicos, en las escuelas, en la sociedad, en los medios, difundir lo que contribuye al bienestar y a la salud, y no difundir mitos, creencias populares, desajustes totales de la evidencia científica, que muchas veces pareciera que porque se dijo en la televisión es cierto.
Y hay muchos lugares en la televisión donde se dicen cosas que no tienen nada que ver con una evidencia científica y que hacen mucho daño. Entonces, hay métodos anticonceptivos disponibles, muy seguros en términos de efectividad, hay métodos que son reversibles, hay métodos que son prácticamente irreversibles, como la ligadura de trompas y la vasectomía, para lo cual también es fundamental la consejería. La mujer que decide ligarse las trompas tiene que saber que es muy difícil que vuelva a quedar embarazada en términos de lo biológico luego de una relación sexual. Revertir una ligadura de trompas no es una técnica sencilla y aunque se logre, no hay garantía de que luego quede embarazada. Entonces, eso requiere consejería. Veo a diario mujeres que vienen con una ligadura de trompas realizada hace 5 años, 6 años, con una nueva pareja, porque todas las personas tenemos derecho a cambiar de opinión, ¿no? También, pero con una nueva pareja, queriendo formar una familia propia, a pedir que como nos dicen, desligarme las trompas, ¿no? Entonces cuando uno charla con ellas, a ver en qué contexto se dio la ligadura de trompas, no informaron, fue previo a una entrada a un quirófano, fue en un contexto donde no recibió información ni tiempo de asesoramiento, nadie le explicó en qué consistía, y eso es una mala consejería. Entonces, partimos de la base que una buena consejería en salud sexual y reproductiva, basada en el respeto a los derechos sexuales y reproductivos de esas mujeres, puede garantizarnos un acceso fácil, gratuito, de larga duración, con una muy buena efectividad y con métodos reversibles que cuando esa mujer decida que quiere tener un embarazo, para planificar un embarazo, puede revertirlo y acceder a un embarazo cuando ella lo decide. Bueno, la interrupción voluntaria del embarazo, como su nombre lo indica, hace referencia a cuando una mujer decide voluntariamente interrumpir ese embarazo. Voluntariamente, ¿por qué? Porque decimos que es una mujer que toma una decisión por sí misma, según sus creencias personales, su situación, su contexto, su proyecto de vida, no presionada u obligada a interrumpir un embarazo, cosa que también ocurre. Entonces, hablamos de interrupción voluntaria del embarazo como una decisión responsable que cada mujer toma pensando que este momento de su vida no es el adecuado para su proyecto de vida para continuar con un embarazo o tener un hijo. Y decide voluntariamente interrumpirlo. El proyecto de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, el 6 de marzo de este año 2018, presentó por 7ª vez el proyecto, que fue reformulado a partir de distintos trabajos que se hicieron en todo el país, de distintos grupos de la campaña en distintas provincias. Hubo una plenaria acá en Paraná en el 2016 que se trabajó cuáles iban a ser las modificaciones que tenía que tener el proyecto para actualizarlo en función de los marcos jurídicos vigentes en nuestro país. Esa plenaria dio un mandato, digamos, en términos de qué cosas pensaban los distintos grupos que había que incorporarse al proyecto. Se trabajó en la comisión redactora, de la cual yo formé parte, para redactar el nuevo proyecto, y se presentó en 2016, en 2016 se presentó y se volvió a presentar por 7ª vez el 6 de marzo de este año. Básicamente hay algunos puntos que son los que se modificaron. El artículo 1 habla de una interrupción de embarazo solo por decisión de la mujer, es decir, sin causales, hasta la semana 14.
se amplió en el anterior hasta las 12 semanas, este se amplió hasta las 14 porque hay una legislación en muchas partes del mundo donde se extiende a las 14 semanas y eso no afecta en nada, digamos, lo que es la seguridad del proceso. Luego de las 14 semanas, la interrupción del embarazo se considera legal por causales. Causales que ya están en nuestro Código Penal desde 1921 y que fue reafirmado por la Corte Suprema de Justicia en el 2012, que es el causal de riesgo para la vida o la salud de la mujer en casos de violación, y se agregó por malformaciones fetales graves, entendiendo en este punto que hay muchas malformaciones fetales que son algunas incompatibles con la vida, es decir, que una vez que ese feto nace no hay posibilidad de sobrevida por la propia malformación, por ejemplo, una anencefalia, por ejemplo, lo que se llama agenesia renal bilateral, que es decir, no tiene los dos riñones, eso es incompatible con la vida. Es decir, ese recién nacido nace y fallece a las pocas horas. No hay forma de resolverlo. Y otras malformaciones graves que, sin ser incompatibles con la vida, están la magnitud y la dimensión de las malformaciones que claramente afectan la calidad de vida, no solo de ese recién nacido, sino de su entorno familiar y particularmente de la madre, que es quien va a estar en un vínculo de dependencia absoluta de ese hijo. Eso es una decisión de las mujeres, esto no es una obligación. Esto quiere decir que aquella mujer que, estando embarazada, tiene acceso a una información donde se le confirme algún tipo de malformación y qué implica esa malformación para la continuidad de la vida de ese hijo o hija, cómo va a afectar su calidad de vida, esa mujer pueda decidir ella, o con su pareja en muchos casos, o su familia en muchos casos, si quiere asumir ese riesgo y esa continuidad de ese embarazo. Nadie la va a obligar a que, si su hijo, su embarazo, su feto tiene una malformación grave, nadie la va a obligar a abortar. La ley no obliga a nadie a abortar. La ley solo da el marco para que aquella persona que lo decida pueda hacerlo. Esa es una cuestión que está muy en discusión, muy en debate, porque se ha tergiversado totalmente el sentido de ese artículo en este debate que se está haciendo en el Congreso, aludiendo a que ese punto en el artículo 2 apunta a que entonces esto es para eliminar, porque así fue dicho, a los niños con síndrome de Down. Eso es un disparate. Es algo tan absurdo que no requiere, la verdad, ningún análisis. No hay forma de hacer un análisis serio de eso. Aquellas personas que tengan un diagnóstico de la trisomía 21, que es lo que se llama síndrome de Down, decidirán si quieren continuar con ese embarazo o no, pero la ley no les va a obligar. Otro de los puntos que también son importantes, bueno, la ley también establece lo del consentimiento informado en el marco de leyes vigentes en nuestro país, que es la Ley de los Derechos del Paciente, que establece el consentimiento como una firma que hace la persona para muchas prácticas, para todas las prácticas en realidad que tienen que ver con nuestra salud, así sea sacarse una muela, ligarse las trompas o acceder a un aborto. Todas nuestras prácticas en salud deberían llevar el consentimiento informado, para lo cual antes requiere una consejería, que eso también es obviado en muchas de estas cuestiones. Luego, bueno, esto está en un marco jurídico, como decía. También la ley habla de personas con capacidad de gestar, porque esto está también en sintonía con la ley de identidad de género, que fue sancionada en nuestro país, que es una ley de vanguardia de nuestro país, que permite, por ejemplo, que un varón trans, si queda embarazado, pueda acceder a un aborto legal y seguro.
Esto también incluso se traduce en el nombre del protocolo que tiene el Ministerio de Salud de la Nación, que también fue modificado. No se llama más protocolo de aborto no punible, se llama protocolo de interrupción legal del embarazo para personas, dice, no dice mujeres, para personas con derecho a la interrupción legal del embarazo. Entonces, ahí incorporamos un grupo de personas de nuestra sociedad que pueden ser los varones trans, diciéndolo así en forma sencilla, tienen biológicamente genitales internos femeninos que permiten un embarazo y un parto. Estas personas también están incluidas en el marco del protocolo y del proyecto de ley. El proyecto de ley no habla de la objeción de conciencia, es algo que se sacó, en el anterior estaba, en este no está. Nosotros creemos que la objeción de conciencia es un privilegio, que no condice con la función que tiene que tener una persona, un profesional de la salud, sobre todo con los profesionales de la salud que están vinculados a la salud sexual y reproductiva de las personas. Uno, como profesional de la salud en el ámbito público, es un funcionario público. Los funcionarios públicos no pueden violar la ley. En tanto haya leyes en nuestro país que garanticen derechos, no es entendible que haya personas que quieran violar la ley. ¿Por qué? Por sus creencias personales. Sus creencias personales pueden ser muy respetables, pero no pueden estar por encima de los derechos y los intereses, en este caso de las mujeres, porque eso claramente plantea un punto de vista que no es ético, que no es profesional en la atención de mujeres. Yo puedo estar en contra, ideológicamente, filosóficamente, religiosamente, de la interrupción de un embarazo, de un aborto, pero eso no significa que yo tenga que decirle a la mujer: esto que estás haciendo o que querés hacer está mal, porque esto es un crimen, como pasa, porque desgraciadamente esto pasa. Muchas personas que puestas en este lugar consideran que sus creencias personales son más valiosas, son más respetadas, más respetables que las de la mujer que viene a solicitar una interrupción de embarazo, que está pidiendo ayuda. La objeción de conciencia para nosotros no es una cuestión que la convalidemos. Sabemos que va a traducirse en el proyecto, en la ley que salga, porque hay otros proyectos que se han presentado junto con el de la campaña que la incluyen, pero tiene que estar regulada. Regulada significa que la objeción de conciencia es individual, no es institucional, no es un hospital, un servicio que pueda decir: nosotros somos objetores de conciencia. Los ladrillos, las paredes, las ventanas no tienen conciencia. Por lo tanto, la objeción debe ser individual, debe ser fundamentada, expresada por escrito a las autoridades competentes. Fundamentada significa que yo no puedo poner por razones personales, ¿sí? Tengo que fundamentar por qué yo no estoy de acuerdo con garantizar este derecho. Y además, digamos, la persona no tiene que incidir en la decisión de la mujer. Es obligación de aquella persona que se manifieste como objetor brindar información a esa mujer para que sepa que hay formas seguras de interrumpir el embarazo y referirla directamente a la persona que puede resolver su petición. No es decirle: bueno, acá no, pero fíjate, anda a averiguar en otro lado. Eso es sacársela de encima. Referirla es decirle: mirá, yo no realizo esta práctica, pero hay una forma segura de interrumpir tu embarazo, hay maneras de hacerlo, quédate tranquila, yo te voy a conectar con tal persona del servicio que atiende tal día, en tal horario, te doy una nota para que la veas a esa persona, cosa que esa mujer sienta que en ese lugar, con esa persona, no puede, pero sí hay opciones para que lo haga. Incluso el fallo de la Corte Suprema de 2012, que hace un énfasis importante en la objeción de conciencia y la pone como una posibilidad para los profesionales de la salud, dice que ante una situación de inminencia, de riesgo para esa mujer, aún el mismo objetor tiene que garantizar la práctica. El artículo 5 del proyecto
expresa claramente lo que hace referencia a por qué hablamos de legalización de la interrupción voluntaria del embarazo. La legalización significa que en nuestro país la interrupción legal del embarazo tiene que estar cubierta por el sistema público, por las obras sociales y por las prepagas. En la medida que esto sea una ley y se incorpore al programa médico obligatorio, todos los efectores de los distintos subsistemas de salud tienen que garantizar esta práctica y darle la cobertura que requiere la práctica. Si esto no está expresado en una ley, alguna obra social o alguna prepaga puede decir, no, como esto no es una ley, yo no lo cubro. Entonces, cuando hablamos de despenalización, hablamos de sacar del Código Penal la interrupción del embarazo. No tiene ninguna lógica ni ningún sentido de humanidad pensar que una mujer porque se practique o acceda a un aborto tenga que ir presa. Y por otro lado, la legalización permite que la práctica de una interrupción legal del embarazo en un ámbito de salud, público, privado o de obras sociales, que garanticen la seguridad para no arriesgar ni su vida ni su salud, esté cubierto por el sistema de salud del origen que sea.